Aprendiendo más acerca del capítulo 2 del libro de los Hechos, vemos que en el anterior capítulo Pablo había sido detenido, había sido arrestado. En este capítulo Pablo empieza su discurso de defensa. Destaca sus privilegios judaicos con orgullo. Pablo fue creado en el seno del judaísmo farisaico por Gamaliel, una de las lumbreras del judaísmo. Pablo nació en Tarso de Cilicia, una de las grandes ciudades del Imperio Romano, con una gran universidad en la cual fue él educado. Instruido por Gamaliel. Gamaliel fue maestro de Pablo, fue el primero de los rabinos en ser llamado Rabán, significa nuestro maestro, doctor de la ley, doctor de los fariseos en criticar a Jesús. Pablo dice que perseguía el camino. El camino, esta palabra está escrita con mayúscula y hace referencia al cristianismo y a Jesús. Pablo se sentía avergonzado de todo lo malo que él había hecho a los cristianos, y era indudable que se sentía avergonzado en su interior al describir su anterior estado como blasfemo, como perseguidor y como injuriador. Empieza narrando su testimonio, empieza diciendo cuando iba a Damasco y que de repente una luz lo rodea, que oyó una voz que le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Y esta voz era la de Jesús de Nazaret. Los que estaban con él no entendían lo que estaba pasando. El Señor le dice que se levante y que se dirija hacia Damasco y allá se le ordenará qué hacer. Quedó ciego por 3 días y Ananías fue, le impuso las manos, recibió al Espíritu Santo y recobró la vista. El testimonio de Pablo es un ejemplo de la clara transformación y cambio que puede tener una persona en su vida. Nunca debemos pensar que hemos hecho algo tan malo, tan perverso, tan malo, que nos da tanta vergüenza que Dios no pueda perdonar o que Dios no pueda transformar. Cuando una persona se arrepiente y cambia sinceramente su vida y da un testimonio de lo que ha hecho en su vida, este testimonio puede servir para transformar la vida de una persona, para cambiar la vida de una persona, para salvar la vida de una persona. Estas personas estaban muy alborotadas y no lo dejaron seguir hablando. Querían que le quitaran la vida. Entonces el tribuno ordenó que metieran a Pablo en la fortaleza para interrogarlo mediante azotes. Mediante este interrogatorio esperaban saber por qué la gente estaba tan enojada con él. Ya iban a ponerle las correas cuando Pablo le dice al centurión que si era lícito acusar, azotar a un ciudadano romano sin antes haber sido condenado. Esto era increíble. Un ciudadano romano. Los emperadores romanos recurrían a la venta de la ciudadanía romana como medio para llenar su tesoro. Ellos copiaron este método de los ingleses porque los ingleses hacían lo mismo vendiendo títulos burocráticos. El tribuno tuvo que pagar para obtener su ciudadanía, y Pablo dice que él la obtuvo de nacimiento. Pablo tenía cierta serenidad y cierto orgullo perdonable al dar esta contestación, la contestación de que era ciudadano romano. Y por dar esta respuesta tuvieron temor de haberlo atado y tuvieron temor de interrogarlo. Fue tanto el revuelo que causó Pablo que querían saber la verdadera razón por la que lo acusaban y por qué la gente estaba tan furiosa con él, que tuvieron que convocar a los sacerdotes y a todo el Sanedrín para saber lo que estaba pasando. El Sanedrín era un grupo entre 23 y 71 personas que hacían las veces de jueces. El Sanedrín es como la Corte Suprema de Justicia de un país. El Sanedrín es la Corte Suprema de Justicia de la ley judía y administraba justicia aplicando la Torá, la ley sagrada. Sigue leyendo las escrituras, sigue escudriñando en ellas, sigue fortaleciendo tu fe y conociendo la voluntad de Dios para todas las personas.